Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Arturo Guzmán Sr. o Padre. Quiero responder a una pregunta que hice en mi muro del Facebook hace ya algunos días o ya pasadas 2 semanas probablemente, sobre Efesios 4, 26 y 27. ¿Qué es lo que pueden comprender? ¿Qué es lo que entienden sobre ese versículo? Pero en particular sobre la expresión del verso 26 que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, no sé cuántos hayan leído esa pregunta que allí hice, cuántos hayan querido responder en sus mentes, porque no tuve mucha respuesta allí. Tal vez no son muchos los que todavía miran mi muro de Facebook. Pero bueno, este versículo, para poder tener la base, en la Reina Valera de 1960 se lee de esta manera: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pues bien, quiero decir que en mi comprensión muchos han errado yéndose tras una explicación que no es la correcta. Inclusive entre comentadores bíblicos, teólogos, evangelistas internacionales, etc. Y hasta en las traducciones bíblicas, en algunas de ellas, buscando dar el sentido de lo que Pablo quiso decir, se han ido sobre esa intención, esa explicación equivocada. Ahora bien, quiero presentar brevemente algunas de las traducciones que yo tengo, de las Biblias que yo tengo conmigo, y quiero presentar las 4 primeras. Son las que llevan la misma línea que es la común, de acuerdo a la Reina Valera 60. Y voy a presentar las 3 restantes, porque ya la primera ya se las presenté. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Reina Valera de 1995. No se ponga el sol sobre vuestra ira, dice la Biblia Católica Straubinger. Y dice: no se ponga el sol sobre vuestra iracundia, dice la Biblia Católica Nácar Colunga. Estas que he leído, que he presentado, llevan, dije, la misma dirección, que es básicamente no dar una interpretación particular al respecto, sino que deja de acuerdo al sentido del texto griego, digamos, de lo que Pablo quiso decir. Pero luego entonces tenemos otras diversas traducciones que ya pretenden presentar lo que quiso decir Pablo. O sea, ya es una interpretación de las palabras paulinas. Dice, por ejemplo, la Reina Valera del año 2000: no se ponga el sol mientras estáis enojados. La Nueva Versión Internacional dice: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. La traducción en lenguaje actual dice: el enojo no debe durarles todo el día. Dice Nueva Traducción Viviente, dice así: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y luego esta Biblia Católica, Biblia de Jerusalén: no se ponga el sol mientras estéis airados. Esta otra Biblia Católica, Biblia del Peregrino, dice: no se ponga el sol mientras dure vuestra ira. Dice esta otra Biblia Católica latinoamericana que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Y por último, quise presentarles también de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, es la Biblia de los Testigos de Jehová. Dice: que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado. En estado provocado. Que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado. Pues bien, estas últimas versiones que he presentado, lo que están pues allí poniendo, ya es lo que piensan que Pablo quiso decir. Yo he encontrado en algunos sitios web quienes ponen un paisaje donde el sol se está empezando a ocultar allá tras del mar, ¿verdad? Del océano.
Y entonces aparece esa frase del texto bíblico: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, todo el versículo. De modo que al poner ese paisaje, el sol ocultándose, precisamente es porque la idea de ellos es que eso es lo que quiso decir Pablo. Si se enojan, si se airan con quien sea, no se vayan a acostar antes de arreglar el problema, según, ¿verdad?, esa idea. Sin embargo, déjenme decirle que a mi comprensión ha sido una explicación equivocada. Imagínense, también en cierta forma hay absurdo en ello, porque entonces el que se enoja más temprano tiene más tiempo de que se le baje la ira y por lo tanto también tiene más tiempo de arreglar el problema. Imagínense el que llega tarde del trabajo, en el caso de un matrimonio, llega tarde del trabajo, encuentra una situación terrible, en fin, vamos a decir, no les pasa a nadie de ustedes, pero sabemos qué ha ocurrido. Encuentran a la esposa con otro hombre, en una situación desde luego totalmente comprometida, que no es nada agradable. El varón explota en ira y saca a golpes al otro hombre, y eso no diciendo de que hasta la vida le quite. Vamos a dejarlo así. Imagínense, ya eran las 7 de la noche. Entonces, pero como ya tenía conocimiento de la palabra de Dios, iba a una iglesia, no pudo controlar su enojo, porque sí que es duro una situación así. Bueno, hay quienes podrán controlarse, hay quienes podrán obrar maduramente, pero hay muchos otros que no. De modo que después de todo ello de la ira, dice: pero yo me tengo que acostar a las 9 porque madrugo al día siguiente para regresar al trabajo. Entonces nada más me quedan 2 horas o menos para no acostarme airado. ¿Qué le parece? Es absurdo. De modo que aquí el punto es que hay una palabra que se mal comprendió sobre lo que Pablo quiso decir. Pero antes de ello, mire que la ira es permitida ciertamente. Pablo dice: airaos, mas no pequéis. Otras traducciones dicen: si se enojan o si se airan, miren que no pequen. La idea es que puede ser posible airarse, pero por cosas justas, y por lo tanto no irnos al punto del pecado. Porque pecar precisamente es cuando dejamos que la ira nos controle y hacemos daños terribles, injustificables. Ahí es donde cae uno en el pecado. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 32, si no me equivoco, voy para allá. Job, capítulo 32, en 4 ocasiones dice de un joven que oyó disputar a Job con aquellos otros 3 hombres y que no pudieron aquellos contra Job. Se justificaba Job más que Dios mismo. Entonces dice: cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Luego dice: se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira, nuevamente la expresión, se encendió en ira contra sus 3 amigos, etc. Luego al final del versículo 5 dice, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Usted puede buscarlo ahí, pues. Pero aquí el punto es que sí hay a veces una justificación en la ira. ¿Por qué se aira uno? Como también hay un control a no irse tras el pecado, a no incurrir en pecado. Pero bueno, la palabra que ha sido, dije, mal entendida para la comprensión de la siguiente expresión: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dije, y quiero decir, escuche muy bien, la palabra poner, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
La palabra poner es usada muy comúnmente para decir se puso el sol, se va a poner el sol, mira, hazlo esto antes de que se ponga el sol, etcétera. Termina tu tarea antes de que se ponga el sol. Otra expresión alternativa es antes de que anochezca, ¿cierto? Pues bien, pero la palabra poner no necesariamente tiene que usarse en ese sentido únicamente. Aquí entonces la palabra poner, de no se ponga el sol, aquí quiere decir más bien que no repose sobre ti. No se está refiriendo pues a ponerse en el sentido de ocultarse, sino en el sentido de ponerse, de reposar sobre ti. Usted sabe que el sol es el astro de lumbre, de fuego, y usted sabe que el fuego es tipificado con la ira. Cuando una persona se aira en exceso, dicen, estaba encendida en ira esa persona. Entonces, es en esa línea que Pablo está diciendo, si se airan, no se enciendan de tal manera que ustedes incurran en pecar. Por eso la primera expresión dice, airaos mas no pequéis. Entonces se pueden airar, pero tienen que mantener el dominio propio. De modo que no permitan que el sol repose sobre ustedes, no sobre ustedes, perdón, dice sobre vuestro enojo. De modo que no permitan que su enojo se encienda a tal manera que cometan pecado. Y cometiendo pecado, precisamente por permitir que nuestro enojo estalle como el fuego en ira, entonces es que ocurre lo último que Pablo dijo, no deis ni deis lugar al diablo. Cuando alguien se enciende en ira y se descontrola y pierde la cordura, etcétera, todo lo que es mantenerse sobriamente, ¿verdad?, en dominio propio, templado, entonces lo lleva, ¿verdad?, a abrirle la puerta a Satanás, a permitir que Satanás tome dominio sobre esa persona. Porque si permite que el sol repose sobre su enojo, entonces le está dando la puerta abierta a Satanás para que haga un daño tal que aún después usted mismo o la persona que así obra se lamente. Ejemplo de ello podemos encontrarlo en los estadios de fútbol. Vemos las noticias en ocasiones donde nos dicen que hubo una trifulca porque, la rivalidad entre ambos equipos es tan tremenda y era la copa, ¿verdad?, la final, y perdió un equipo, y lo peor, si el que pierde es el de casa, se encienden los fanáticos locales y arremeten contra los contrarios, hasta con los jugadores del equipo contrario, y ahí es donde están permitiendo que su ira se encienda, se descontrolan y empiezan a hacer desastres, daño a tal punto de que inclusive han causado la muerte de otras personas. Lo hemos visto en las noticias como referí pues de donde nos enteramos. Ahora, el cristiano, pueda alguien decirme, pero hermano, esto no aplica a nosotros porque esos son del mundo. ¿Sabe una cosa? Si Pablo está poniendo esto en su carta, y no es una carta dirigida al mundo secular, sino dirigida al pueblo de Dios, es porque, aunque, ¿verdad?, Pablo dice que bueno, pero ya ahora ustedes antes hacían esto, pero ya no. Es una forma de querer salir del tema de una manera, ¿verdad?, no dejando el mal sabor, ¿verdad? Pero si Pablo lo dijo aquí para la iglesia, de modo que quiere decir que es para la iglesia, y es porque entre el pueblo de Dios hay quienes todavía pueden, ¿verdad?, descontrolarse en ira, no guardar la postura, no permitir que Dios, ¿verdad?, tome el control sobre la situación y causar un sinnúmero de daños. Así es que es para nosotros también. Bueno, espero que la explicación sea clara, que les haya dado la comprensión de vida, y pues cambien esa mala interpretación que han tenido. No importa que usted la vea en teólogos y en comentaristas bíblicos, etcétera. Usted obedezca a lo que el sentido real de la Biblia, no de aquellos otros hombres, lo que quiere decir la palabra de Dios. ¿Quieres ver más videos de míos que he presentado en YouTube? Si estás en YouTube, abajo de la imagen, un poquito más abajo de la imagen, ahí estoy poniendo
títulos de otros YouTubes que están allí, de otros temas míos. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente.